Buenas tardes, profe. En esta exposición vamos a hablar sobre la evolución de discos duros. Mi grupo está conformado por Camila Najarro, Pablo Sandoval, Jenny Recinos, Raúl Pineda y yo, Nicole Barrientos. Antes de empezar, vamos a ver qué es un disco duro. Un disco duro es un dispositivo de sistema de memoria del PC que usamos para almacenar los programas y archivos, ya que es el único capaz de guardar datos, incluso aunque no esté alimentado. Esto es lo que lo diferencia de otras memorias del equipo, como por ejemplo la memoria RAM, que es usada para hacer funcionar los programas, ya que éstas pierden la información en caso de falta de energía. Luego de saber qué es un disco duro, vamos a ver la historia del disco duro. Empieza con el primer disco duro que lo inventó la compañía IBM a principios de 1956 por encargo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. A este se le llamó RAMAC 305 y estaba compuesto por un grupo de hasta 50 discos de aluminio, que cada uno medía 61 centímetros de diámetro y que giraban a 3.600 revoluciones por minuto y que estaban recubiertas con una fina capa magnética. Ya en 1962, IBM introdujo un nuevo modelo, que a este se le llamó 1301, que este tuvo una capacidad de hasta 28 megabytes y una velocidad de transferencia y una densidad de hasta 10 veces mayor que la RAMAC 305. La distancia entre los cabezales y la superficie del disco había descendido desde 20.32 micrómetros a 6.35. A partir del año 1962, muchos fabricantes comenzaron a vender discos duros como el 1301. Continuando con la historia del disco duro, hablaremos sobre el primer disco flexible. En 1965, IBM lanzó el nuevo modelo 2310, cuya notable característica era ser un elemento de almacenamiento desmontable. En 1973, IBM lanzó el Winchester 3340, un disco duro cuyo cabezal de lectura estaba separado de la superficie a través de una fina capa de aire de tan solo 0,43 micrómetros de espesor. Mejoró su capacidad en comparación con aquella del iMac, como también su tamaño y peso, lo cual hizo que este disco se convirtiera en el nuevo estándar de los dispositivos de almacenamiento de acceso directo. El disco duro de 30 megabytes de capacidad se le dio el apodo de 3030 y así se convirtió en el Winchester. Ahora en 1980, IBM presentó durante junio de ese año a la unidad 3380, al primer disco duro de la historia con una capacidad de 1 GB. Durante ese mismo año, una empresa joven conocida como Sugar Technology lanzó al público el ST506, el primer disco duro que utilizó el formato de estándar de 5.25 pulgadas. Su capacidad de almacenamiento era de 5 megabytes e hizo furor entre los usuarios de PC. Ahora proseguimos con el Hitachi Descartes 7000. Este modelo 7000 marca otro punto importante de la historia de los discos duros. Al ser la primera unidad de 3.5 pulgadas, disponible al público con una capacidad de 1 terabyte. Dicha capacidad llegaría a discos de 2.5 pulgadas de la mano de Western Digital, 2 años después. Los discos duros en la actualidad son el disco duro externo. Los discos duros externos portátiles son discos duros con un tamaño reducido del orden de las 2.5 pulgadas de diámetro.
2.5 pulgadas, y un diseño que permite transportarlos fácilmente de un lugar a otro, por lo que cuenta con características de protección contra golpes y sacudidas, siendo descartarse que también los hay de tamaño de 3.5 pulgadas. Mini discos duros externos. Son discos duros con un tamaño sumamente pequeño de 4.5 centímetros por 5 centímetros, que permite ser usado de manera similar a una memoria USB, pero con una capacidad superior de almacenamiento. Estos discos duros externos de escritorio y NAS son discos duros con un tamaño considerable en comparación con el portátil, es decir, 3.5 pulgadas de diámetro, y externamente pueden ser mayores, por lo que cuenta con una base que permite colocarlo de manera segura en una superficie plana. Western Digital Caviar Green de 3 terabytes y 2.5, los discos duros con más capacidad, disco duro con más capacidad de los discos duros internos del Western Digital que logran alcanzar capacidades que hace unos años parecían irresoriables. Con estos también tiene momentos en los que más de alto del Caviar Green de 3 terabytes está de 3.000 gigas y de 2.5 terabytes y de 2.500 gigas. Elevan también aún más el límite de este tipo de dispositivos de almacenamiento. Y resumen de los datos específicos sobre el disco duro, está también los tipos más comunes de discos duros como el disco HDD, que para este tipo de disco duro la velocidad de acceso a datos es una característica muy importante. También de este depende la velocidad del mecanismo de distintos discos duros. La velocidad que necesita para este mecanismo de disco duro para posicionar la cabeza de la lectura o escritura, sobre todo la pista de información deseada. Cuanto más alta sea la velocidad de acceso, más rápida se escribe. También están los discos SSD, que estos no tienen partes mecánicas y que se mueven, por lo tanto indican la velocidad de la lectura y escritura, y cuando más alto estos dos indicadores, más rápido funcionará el sistema y más rápido copiarán los archivos, y también con la velocidad de la lectura es siempre mayor que la velocidad de la escritura. Continuamos con la capacidad. Una característica importante del disco duro es su capacidad. La cantidad de información que se puede grabar en él por lo general se mide en gigabytes, pero las capacidades de los modelos actuales ya han superado de terabytes a terabytes. Esa característica es muy simple. Cuando más sea la capacidad, mejor. Ahora mismo existe la posibilidad de comprar un disco duro hasta de 10 gigabytes o combinar varios discos duros en un sistema RAID y obtener el volumen que necesita. Ahora continuamos con el buffer. Para cualquier tipo de disco duro, la cantidad de buffer es muy importante. Cuanto mayor sea el buffer, mayor será la velocidad de acceso a los datos en el disco duro. El volumen de buffer más popular ahora es de 64 megabytes para HDD y 32 megabytes y más para SSD. La interfaz por lo general, una interfaz del disco duro determina la velocidad de acceso de los datos, es decir, no se puede superar el ancho de banda de la interfaz. Bueno, ahora las interfaces de conectividad. IE, SATA, microSATA, SAS, USB, se puede encontrar desde los 300 hasta los 2000 quetzales.
o más. Esto depende de qué tipo de disco duro es, cuánta es su capacidad y en qué se utilizará.